La oferta educativa del management y su evaluación crítica, reflexiones en torno a la crisis del management en México, segunda parte y última, por Ricardo Contreras Soto, Óscar Lozano Carrillo, Jesús Manuel Ramos García, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Bueno, pues continuamos con las observaciones, estamos con la observación número 11 en la carrera de Mercadotecnia. Consideramos que el principal problema es el de vender a toda costa, y eso hace que esta especialidad rompa con todo tipo de referentes éticos y otro tipo de consideraciones económicos sociales. Creemos que es el principal problema con la mercadotecnia y su vinculación directa con el management, donde se busca la rentabilidad por medio de la venta a toda costa, y no se ven otras cosas que son necesarias tanto en los mercados como en las necesidades sociales, en la producción, con los actores de la producción, las condiciones de producción, las relaciones de producción, la capacidad de creación y la atención hacia la sociedad, es decir, también con referencia a las relaciones de poder, así como las condiciones de los consumidores, los distintos mercados, sus lógicas, sus circuitos de distribución de los productos, etcétera, dentro de un territorio determinado. Reducirse a las técnicas de mercadotecnia nos ha llevado a cuestionar la técnica y no la búsqueda de logos, el saber y preguntarnos qué es lo que está pasando en los mercados. Si es nada más una cuestión de oferta y demanda abstracta o qué tiene que ver con productos, necesidades, dinámicas, contextos, relaciones, culturas. Entonces sí hay mayor profundidad. Mientras que las técnicas solo son una serie de aplicaciones de algunas experiencias que se dan para la venta y que pueden ser medibles técnicamente, metodológicamente, pero existe un divorcio con la investigación ya que ha fracturado el posible conocimiento de entender los sistemas de consumo, los sistemas de producción, los sistemas de distribución de manera más integral. Digamos que la mercadotecnia es un área de técnicas de saber que es demandada porque a muchos productores o agentes del servicio y del comercio les interesa saber mejorar su rentabilidad, cómo mejorar la eficiencia de sus ventas, pero fragmenta mucho solamente llevarlo a la cuestión del dinero. Las ventas y las técnicas de ventas, aunque reconocemos también que desde su afán de venderse se han encontrado algo, no obstante, desvinculado de la investigación, empobrece bastante a la oferta educativa. 11. Y ya lo que está sucediendo a nivel de análisis de mercadotecnia es ver un estudio como consumidor vendedor. ¿Sí? Ya ahí termina el análisis. Porque, como sabemos que una técnica hay cosas que efectivamente funcionan o no funcionan. ¿Cómo sabemos que este procedimiento en cuanto a colores de ventas, por ejemplo, en cuanto a las técnicas son las adecuadas, si no hay de por medio investigaciones ni ciencia que sustente para la interpretación, sobre todo? Y eso también es una crítica desde el mismo funcionalismo a las carreras de mercadotecnia, que no contrasta los supuestos de las técnicas de ventas y de comercio digital, con las investigaciones de campo, que se vea el grado de eficiencia o de articulación real entre lo que se dice y lo que realmente pasa. La confrontación entre Tecné, que es demasiado limitada, y el Logos, que busca qué es lo que sucede realmente en el espacio social, en este caso en los mercados, desde la visión crítica, más que culpar a los mercados, hay que conocerlos, incluso sus manos invisibles, sus relaciones de poder. Pero cuando estudiamos comercio informal, pobreza, mercados de segunda, mercados de productos indígenas, tianguis, centros comerciales, centros mercantiles, mercados rurales, mercados itinerantes, etcétera, hemos encontrado cosas muy interesantes para estudios sociológicos, antropológicos, económicos y culturales que puede ayudar a revelar más sobre los mercados que las técnicas. Sí, está el estudio de mercados itinerantes, por ejemplo, del 2007. También las necesidades del comercio al por menor y al por mayor, también pequeños y micronegocios, donde vimos la riqueza de trabajo,
de campo vinculadas a distintas problemáticas. Y también lo vimos en un capitulado de los grupos indígenas en la división étnica técnica de trabajo. Entonces es importante cambiar el logos de estudios de mercado para sustituir a la TECNE, quitarla, cambiarla, ¿sí? La mercadotecnia quedar fuera por la mercadología, que tiene más comprensión del entramado social y que va más allá del vender. Observaciones a la alta dirección. La alta dirección se supone que son un compendio de experiencias sintetizadas para poder dirigir una organización que puede ir desde distintos instrumentos del poder, tableros de mando, manejo de agenda, ponderación de decisiones, hasta trucos para evitar conflicto, manejos de control, dispositivos de violencia simbólica, marrullerías contra los sindicatos, etc. Hay un gran bagaje. Independientemente de las escuelas y de los enfoques direccionales, es seductor todo conocimiento y habilidad que pueda ofrecer desde el poder para socializarlo, también para acotar camino, para reproducir los secretos que son exclusivos de los gerentes. Son buenos incluso para pensar en el antítesis del antipoder de la administración. El peor camino es la incorporación de la teoría del líder, porque va desde las hagiografías, esas historias de santos, hasta la creencia de maneras estandarizadas de ejercer el poder. De lo menos recomendable es hacer estudios de los líderes de historia, todos descontextualizados. Es importante ubicar la escala de la dirección en la gestión, como lo señala Carlos Alberto Castillo Mendoza en Gadamer 1982. La función directiva del capital es la que asume la tarea de hacer operativas las implicaciones prácticas de la dimensión material y de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, la que ejerce el mundo real y efectivo el poder de decisión y disposición sobre el diseño y funcionamiento de cuanto afecta a las modalidades de valoración, acumulación y reproducción del capital. Observaciones auditorías. Las carreras de auditorías han sido importantes para el Estado y el gobierno, para las empresas y los corporativos, para las contralorías sociales. Ver el uso de los recursos, el avance, los resultados, sus procesos, impactos, sus saberes, donde se hace seguimiento a los recursos, en los parámetros de competencia, el escudriño, el seguimiento, la constatación de qué es lo que realmente está pasando con el manejo de los recursos. Anteriormente solo era contable, ahora se habla y se diseña la auditoría a más necesidades sociales. Claro que tienen técnicas interesantes que han venido desarrollando. Observaciones a finanzas. La carrera de finanzas es un requisito fundamental para el mundo moderno que busca rentabilidad, productividad, competitividad y eficiencia. Todos los postulados del management están aquí, de manera numérica, en expresión principal en dinero, como piezas claves del éxito, de sobrevivencia y desarrollo de las organizaciones. Sobre sus virtudes y algunos límites ya hemos hablado en otros artículos. Por ejemplo, con la regla no se puede medir el universo. El grado de complejidad de su formulación cada vez más elaborada hace esta materia una especialidad, teniendo muchos adeptos de mago, pero pocos investigadores que han cuestionado tanto en su razonamiento formulacional como en lo oscuro, en sus eufemismos supuestos de lenguaje fantasmagóricos, su mercado sagrado, su carisma conceptual y las ambiciones internacionales que gravitan en esta cosmovisión, así como el riesgo contractual, como lo demuestra el antropólogo Ayub Appadurai. También Joseph Stiglitz, el economista Nobel, premio Nobel, denuncia las finanzas en su capítulo Las finanzas y la crisis estadounidense, cuando el problema es mundial, en el sistema mundial, en la economía mundo, no solamente de Estados Unidos, donde se traza que las finanzas pasaron de ser un medio, recursos económicos para servir a algo, a un fin mismo. Entonces, el fin mismo es juntar dinero por el dinero, tener dinero por las actividades financieras. Es decir, su carácter
agiotista, rentista, especulador, que a costa de ello se beneficia de sus clientes y aplasta a sus afectados. Recientemente, sobre las finanzas, en una reunión de bancarios en México, un representante de la banca señalaba que sí tenían recursos para las actividades económicas, pero ellos no iban a subsidiar a nadie. Esto quiere decir que sí tienen el dinero, pero que no se va a regalar nada ni responsabilizarse solidariamente de otro. Entonces las finanzas son redes de poder, de lugares y dominios de inversión, de recursos que compiten a un nivel, mecanismos configurados para garantizar los beneficios a los prestamistas, redes de sujeción y coacción a los clientes, los instrumentos para motivar los cambios sociales neoliberales de acuerdo a la rentabilidad por medio de proyectos de inversión que el Banco Mundial recientemente propone cursos como alternativa ante el desempleo de los países periféricos para que vendan los jóvenes profesionistas sus recursos, generando disposiciones de esquemas mentales en los aprendices, sobre todo, y también en formas sutiles para vender a la vez recursos de la patria, desde los condicionados y para los inversionistas que sepan la rentabilidad de su posible inversión. Mercados bursátiles que estimulan y especulan en el juego de la transferencia de capitales económicos, acuerdos y garantías de contrato no equitativos. Mercados de derivados, que es algo complejo, y otras figuras fuerza que habitan en ese entramado entre el espejismo, que hay bastante, como lo dijo el antropólogo, y la realidad imperante, constreñido, claro, por un sistema político militar a nivel global, y es el espíritu del capitalismo. Observaciones al personal o a recursos humanos. La perspectiva a la administración del personal no cambia del todo. Se sigue viendo como recurso a las personas que trabajan en la organización. Se establecen relaciones de producción de manera determinante. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién va a trabajar? Y tiene que someterse. En la denominación recursos humanos. De manera grupal, el trabajo le sigue interesando determinar el comportamiento o las conductas grupales por medio del desarrollo organizacional. No se espera tanto un cambio de estructura que modifique las relaciones de producción, sino un stock de posibilidades de adaptación a las condiciones y exigencias que se requiere y sean útiles en el trabajo dentro de la organización, dadas en las relaciones humanas, en las relaciones industriales o en las relaciones laborales. Bastantes veces con hipocresía no interesan tanto las personas, sí, sino cómo explotarlas de manera amigable. Su potencial laboral grupal en equipos de trabajo por medio del desarrollo organizacional, en cuestiones formativas y creativas, en potencialidades dado por el talento humano y el capital humano. Para las personas reorientadas a tareas en lo individual, se requieren de liderazgos para influir en la proactividad de las personas hacia otras personas, rebaño, bajo conductas deseadas. Observaciones a comercio internacional. 16. Para las licenciaturas en comercio internacional, la crítica política al management, a las carreras, depende en gran parte de qué lado se opera, la forma en que se opera, las consecuencias que se opera, el efecto de lo que se opera. Y estas preguntas no se hacen. Muchas veces no se está consciente de lo que se opera, es decir, no se sabe a quién benefician. Pasa lo mismo que en las disposiciones colonialistas. Esa gente libre trabaja para quien le paguen, a eso sirve. No se dan cuenta de que las reglas en que opera el comercio institucional no se dan cuenta la importancia de que su país exporte de manera responsable. No se dan cuenta qué pasa cuando importan a los países de manera ventajista a las transnacionales. En esta ubicación de contexto, transformada en posturas políticas en el juego, el comercio, necesaria para la identidad profesional. Contradice el discurso del libre mercado que han masticado lentamente en su formación. Se requiere de estos cuestionamientos.
Observaciones a fiscal. En materia de fiscal se ha tomado en diferentes momentos. La primera época en maestrías de fiscal se dio una orientación a pagar menos impuestos al gobierno por parte de los empresarios. En un segundo momento, la planeación fiscal para pagar impuestos con prevención. En un tercer momento se enfocó en la defensa fiscal para tener recursos jurídicos para defender al contribuidor. En un cuarto momento, comercio internacional es el pago de tarifas e impuestos para exportar a los países. En un quinto momento es la política fiscal, donde se debería de discutir la orientación social de los impuestos. Eso es lo que se debía de discutir también. No solamente el evadir, no solamente en ver cómo se va a defender la empresa, sino también en las orientaciones que hay y en los tipos de orientación que hay en el pago de impuestos. Observaciones agronegocios. Los agronegocios son parte del management, ya que de la producción del campo han pasado a formas de industrialización de manera dañina, por los fines que se buscan en el negocio, así como el uso de agroquímicos en los productos, la producción intensiva y masiva que no ha beneficiado a las granjas, a las rancherías, a los ejidos y a los pequeños productores, mucho menos al consumidor. Observaciones a turismo. La licenciatura en turismo son parte de una gama grande porque se concibe y practica desde distintas formas y las actividades de turismo, desde la industria del turismo que dan principalmente a los destinos de playa, a los destinos de mar, en ciudades principales, lugares emblemáticos o centros arqueológicos monumentales. Hasta otras formas distintas de recrearse, de divertirse, más íntimas, de conocer y relacionarse y descubrir que emergen socialmente como antagónicos. Sí, que conozcas a las personas, que platiques con ellas, que te platiquen qué es lo que pienses, que comas las comidas de ahí. Las grandes zonas turísticas son concebidas como clústeres de servicios que atienden a las personas de distintas maneras. Están en la cuestión de los negocios. En ellas se da desde el turismo internacional, nacional, recreativo, evasivo, turismo sol-playa, turismo de reuniones, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo sexual, turismo cultural, etc. En cada una de ellas hay subdivisiones, por ejemplo, en turismo cultural se encuentra el turismo arqueológico, el gastronómico, el histórico, el religioso y otros tantos. 19A. Mucha de la formación que se da en la división técnica al interno de las zonas turísticas, fíjense cuánto trabajo, el guía turística bilingüe, el personal de sección cuartos, de la sección bar, el responsable de las actividades lúdicas, deportivas y recreativas, en cuestiones del restaurante, el maître, el mesero, el cocinero, el chef. De la misma manera la división de trabajo. A estas actividades que están diseñadas para las masas turísticas existen críticas sobre las formas de concebir el turismo de manera consumista, explotador, depredador y evasivo, que esto es lo que ha predominado en las formas de recreación, de visita turística. El turismo solo consumista es el que se centra en comprar lo que se vende, productos o servicios, pero está orientado a que sea lo más importante de la experiencia turística, en paquetes diversificados, dejando al lado otras posibilidades. Ha llegado a lo absurdo, como uno de los ejemplos que se tienen que replicar cadenas de consumo en lugares emblemáticos, ¿sí? Que ponen de estas cadenas comerciales en centros históricos y patrimonio histórico, pues donde no va este tipo de anuncios, por ejemplo. Sí, lo que pasó en Oaxaca, que no se quería que los anuncios de los grandes corporativos de comercio y servicios estuvieran vinculados al turismo y rompiera el paisaje arquitectónico de la ciudad. También es explotador porque se da de distintas maneras en el trabajo, jornadas, condiciones, la precariedad del pago de los trabajadores y de sus condiciones de vida, etcétera. Y bueno, aquí lo que duele es el trabajo sexual, de acuerdo con el sistema de protección integral de niños y niñas, adolescentes, de acuerdo a lo que publica
Carlos Lara, quien señala que México es el Bangkok de Latinoamérica por el aumento del turismo sexual, debido a que se estima que hay 20,000 menores que han sido víctimas de la prostitución en este país. Sí, por último, para el turismo está el turismo evasivo o alienado, donde el turismo o la forma de recrearse no se percata de las diferencias culturales, ¿sí? Porque solo se está ensimismado en mantenerse distante. Es más una experiencia de humanismo aislado, metafóricamente, sin conocer la alteridad cultural, sin conocer los lugares, sin conocer las costumbres, sin conocer el clima, sin conocer la fauna, los modos de vida, sin conocer ni experimentar otras emociones a la que se hace cotidianamente desde su clase social. Esto proviene en parte de que ya está todo heterodirigido, o sea, se dirige desde el gran corporativo el menú de oferta turística, condicionada al consumo, reproduciendo prejuicios, aparte y folclorizando la diversidad a lo exótico, generando trato impersonal o extraño, ajeno en relaciones y también en las formas de recrearse egoísta. De este fenómeno ha emergido como opuestos el turismo de aventura y otras propuestas, ¿no? Bueno, observaciones a la logística. Las carreras de logística son técnicas que se han venido especializando de su formulación hasta las técnicas y modelos que se han basado para ciertos sectores o procesos de las organizaciones. La coordinación de los recursos, gentes, equipo, etcétera, requieren de técnicas distributivas y de abastecimiento. Ahora, en algunos casos de almacenamiento, en la división técnica de trabajo profesional a nivel internacional en las organizaciones, que las diseñan y le dan seguimiento al recopilamiento o la distribución de los productos, con mayor razón cuando se dedican a los servicios especiales a la distribución, donde la transportación, envíos o inventarios son la clave. Las tareas se dan dependiendo desde la aplicación de la tecnología en cadenas de suministro, cadenas de inventario, gestión de almacenes, gestión de transporte, gestión de aprovisionamiento. Se busca por medio de métricas que permitan garantizar la eficiencia en tiempo y el dinero. Y aquí la vinculación con el management, que muy difícil desde esta lógica puede presidirse destacando de la utilización del outsourcing, del subcontratos, ¿no? Suele establecerse en distribución local geográfica o en la contratación de un tercero en el mismo departamento. Sin olvidar el tráfico en la percepción remota para dar seguimiento y control a estos procesos, ya que con estas tecnologías los volúmenes de ventas o productos que transitan en el sistema mundial de las compañías involucradas. Para estas profesiones aún no tenemos contrapropuesta y se sean cooperativas que se hagan en función parecida bajo otro esquema sustentable. Observaciones a ingenierías administrativas. Existe una tendencia a la sustitución, desplazamiento o a una competencia fuerte en las carreras de las llamadas ciencias administrativas que se dan dentro de las licenciaturas para ser sustituidas por las ingenierías, cada vez más demandadas las ingenierías como un instrumento de indicaciones con menos capacidad reflexiva y con poca autonomía científica, con referencia a lo que pasa en la organización y su contexto, cada vez más alejado de sus usuarios, al diseño de sus instrumentos, cada vez más a la apariencia de lo infalible, de la acción y de la demanda de los requerimientos. Sí, actualmente, por ejemplo, con los teléfonos que se comunican, ya no hay humanos que te contesten del otro lado. Ya hay máquinas que te dicen que donde tipifican el, los problemas en claves o en números consecutivos para que tú pises las teclas que tengan que ver con esos números. Y si tú querías hablar para otra cosa, no puede ser porque la tecnociencia ya generó este tipo de mecanismos automatizados donde solamente puedes discutir
solucionar o preguntar sobre ciertos problemas, que son las teclas que ellos te dicen, ¿no? Cada vez más cercanos a las llamadas tecnociencias, se han armado paquetes de técnicas listas para aplicarse para cada carrera. Sus exigencias, su capacidad, sus respuestas sistemáticas y metodológicas a los problemas definidos, sus operaciones ya guiadas a rutas preestablecidas y también de manera implícita de sus límites. Este es el profesionista que actúa sin balbucear, sin divagar, que va directo al problema con fórmulas matemáticas, ya que está programado con ciertos instrumentales que se consideran útiles. La razón instrumental en paquetes de respuesta. La razón instrumental determina en la frontera del actuar del formular. Este es el peligro de las nuevas carreras y de ingeniería administrativa y su alta vinculación a las tecnociencias. Bueno, propuestas. 22. Se asoma de manera muy pertinente otras formas de administración donde no se trabaja de manera organicéntrica, sino se está vinculando a distintas dimensiones de relaciones sociales en contextos económicos. Existe la potencialidad muy importante de poder trabajar la administración con los sectores y los subsectores y las ramas productivas económicas específicas, identificando las distintas relaciones sociales de poder en los distintos agentes para entender en cada un escenario, de acuerdo al tamaño de las unidades y las implicaciones en generales de los productores, distribuidores del comercio y de los servicios del mercado y sus necesidades, así como las situaciones ecológicas en las que se encuentran. De la misma manera, estudiar su capacidad de socialización en su capital social y posible cooperación entre ellos, para articular sinergias que ayudarían mucho a comprender de manera integral la economía y también, sobre todo, para poder transformar actividades económicas. Bueno, 22A, propuesta de administración territorial, donde el trabajo de investigación es fundamental y claro, también la experiencia específica contextualizada en la situación del país, partiendo de los estudios regionales, la ubicación territorial para entender las dinámicas de los distintos sectores económicos del país, trabajando con sus propuestas específicas, considerando las particularidades situacionales y en el contexto del sistema mundial, de las problemáticas y sus condiciones, de sus posibilidades, así como las posibles estrategias de cambio y requerimientos en las formas de organización. Propuestas, administración para la vida. 23. Hay un espacio emergente en la administración del ambiente que se ha venido gestando de múltiples maneras y por múltiples motivos. Desde la administración se puede colaborar, considerando que es más que una demanda justa, es el rescate de la vida, pero no requiere de disimulaciones ni de burocratismo. Es un campo que nos pone a prueba y que se requiere de grandes rupturas ante las mediaciones de pseudoteorías neoliberales, como lo ha venido develando Enrique Leff en el 2002, por ejemplo, y lo que se viene transfigurando de fondo en la transformación de una nueva civilización, como lo esboza Víctor Toledo. Administración social. 24. La administración social retomamos varios ángulos que muestran potencialidades y pendientes a entender de alguna manera solicitados en la nueva oferta educativa. Sí, por eso esta oferta la habíamos puesto en verde, porque no se comporta como la otra, empieza a abrir camino. Hacíamos este agrupamiento bajo esta figura que no está contemplado en el management por su excesivo reduccionismo, por el interés que representa. Nos referimos a la otra carrera de la economía que no está ajena a la sociedad y a la cultura. Partimos de un requerimiento que hay en el tronco común en las ciencias sociales y administrativas y que es fundamental los conocimientos de base para poder comprender el contexto de la economía, no a través de técnicas, sino de logos, de conocimiento social para ir construyendo distintas problemáticas que hay en la administración y en su entorno. Propuestas, administración social. Por otro lado, hay un trabajo que está pendiente y que es fundamental para generar comunidades, para promover incluso distintas formas de cohesión dentro de los mismos productores, asociaciones, cooperación, con mayor razón vinculadas a sus lugares de origen. Si bien la cuestión de creatividad
No es privativa de la innovación, que lo acota solo al servir a los empresarios y de generar valor agregado para la propuesta de economía social. Es un componente que se abre en distintas posibilidades, donde no forzosamente tenga que ver con patentes y dinero, sino con impactos sociales, por lo tanto también culturales. Era Contreras, 2019. Propuestas de administración social. 24A. Se requiere otra administración que maneje como condición la cuestión sustentable, no con recetitas hipócritas, sino con la gran tarea de regenerar la vida. Esto implica conocimientos, paquetes tecnológicos sustentables e integrales. Se ha deteriorado por mucho por la corrupción de nuestro país. Una de las demandas implícitas es garantizar a los gobiernos confiables que se acercan a esta problemática, a la fiscalización social, que requiere mayor transparencia, a la planeación democrática en los diagnósticos sociales, donde se integren también la consulta a las personas, a la confiabilidad de los instrumentos con los que se hace y con los que se gobierna. Y todo esto es un reto que no debe solamente darse por parte de los gobiernos, sino también de la participación real de la sociedad en la planeación, en la organización, en la dirección, en el control de la ciudadanía. Implica también participación política y de administración social, territorio urbano, rural, periurbano. La gerencia social implica administración democrática, formas de toma de decisiones colectivas, de discusiones colectivas, de propuestas colectivas, de responsabilidades, de trabajar de manera colectiva para el beneficio social. Propuestas de administración social. 24B. Las formas de gerencia social se buscan que la toma de decisiones se haga apoyando con los instrumentos adecuados que permitan mejorar las condiciones sociales ecológicas que configuren un entramado más complejo y más integral, y por lo tanto cambiar de la racionalidad de la administración social con referencia al management. La gestión es otro ente, ya no es la unidad económica, es la unidad política de los grupos primordiales, de los próximos, de la alteridad, pues, de los que mucho a veces sin hablarnos compartimos las mismas condiciones en el habitar y en el vivir. En el ámbito de la administración pública se construye la comunidad. Ahora se abre la preocupación a poblaciones de edad, en este caso personas mayores, ancianos y sus organizaciones. Las consideraciones son otras. No es solo el mantenimiento ni la subsistencia, es la dignificación de las personas. De eso se trata la administración social. Si bien la inteligencia competitiva es uno de los instrumentos sistematizados por la innovación en el marco del management, ya que se ven patentes y se buscan nichos de mercado y apropiaciones o huecos de investigación y desarrollo, no se busca que la inteligencia solo sea para eso, se requiere para resolver muchos de los problemas límites socialmente. Propuestas de administración social, 24C. Ahora estamos en el mapa, esa cartografía compleja que va configurando las economías, personas, relaciones, interacciones en el llamado desarrollo u otras formas alternativas distintas, como es el caso del buen vivir. Se puede trabajar en estas dimensiones para agrupar geografías sociales y hacer los cambios y con los cambios. La gestión de la cultura es una de las dimensiones, no es hacer la cultura moneda de cambio económico, como se quiere hacer creer, sino articular las identidades que conviven, trabajan, sus expresiones, sus imaginarios y modos de pensar para enriquecer contenidos, para componer sinfonías y óperas con distintas voces, obras ensambladas. En el caso más extremo, un bricolaje que nuestra existencia social requiere para reconocer, compartir y coexistir. Propuestas de administración social, 24D. Recuperar y regenerar son unas de las demandas de sustentabilidad.
El cuidado del agua es imperioso, evitar que se privatice y evitar que se acabe. Fundamentalmente es uno de los países que cada 10 ríos, 7 están contaminados. Esto ya también lo habíamos dicho. El trabajo ha sido un símbolo vivido que está representado por sangre, sudor y lágrimas, pero es necesario rediseñarlo. Ahora tecnológicamente se puede para hacerlo divertido. Los estudios organizacionales en la vertiente crítica, después de la base de las ciencias sociales y humanas, es necesario reconfigurar para hacer otra administración y para darle sentido a la recuperación del sentido social. Bueno, concluyendo, pues vimos cómo hacer estudios de mercado desde las relaciones de poder, hay que construir la administración desde el antipoder, de mecanismos de apropiación social que eviten la explotación, la desigualdad, en contra de la administración. Son necesarios reformular los sistemas de evaluación integral. Es importante trabajar también en el capital social, cultural y simbólico. Se requiere otro turismo no consumista, no explotador ni depredador y evasivo. Necesitamos cambiarlo. Es importante revertir los paquetes integrados de la razón instrumental. Es importante construir una administración para la vida y de transformación para una nueva civilización. Se requiere formas de asociación, cooperación con mayor razón vinculadas a los lugares de origen, que construyan comunidades y tejido social. Se requiere de romper la gran corrupción del país, planteamiento democrático de diagnósticos sociales, educación colectiva y cooperativa y solidaria. Estamos en el mapa de esa cartografía compleja que va configurando economías, personas, relaciones e interacciones para otras formas alternativas del buen vivir. La gestión de la cultura es una de las dimensiones para articular las identidades que conviven, trabajan sus expresiones, sus imaginarios y modos de pensar, para enriquecer contenidos, para componer sinfonías y operar con distintas voces, obras ensambladas en el caso más extremo del bricolage, que nuestra existencia social requiere para reconocer, compartir y coexistir. Bueno, compañeros, pues eso es todo. Vimos una parte crítica, pero también vimos en los programas partes que empiezan a tocar y a exigir otra forma de administrar. Muchas gracias.